Miguel, ¿por qué me dices que no voy a sanar? Me parece muy duro de tu parte. Y tienes razón en decir que esto que te estoy diciendo es muy duro. Pero no lo dije yo, lo dijo el padre de la medicina hace unos 400 años antes de Cristo. El griego Hipócrates le decía a sus estudiantes de medicina: antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron. Te doy la bienvenida a mi consultorio. Soy el psicoterapeuta José Miguel López Ongay y quiero que sanemos juntos. Mira, vamos a imaginar una persona que tiene un problema muy serio en la garganta, que tiene una tos crónica que no lo deja vivir en paz y que puede derivar en problemas más serios. Y viene contigo para que lo cures. Y tú le preguntas: ¿estás dispuesto a dejar el cigarro? Y te dice no. ¿Qué puedes hacer? Una persona que tiene problemas con el hígado, su hígado está muy mal, es un precirrótico, y le dices: ¿estás dispuesto a dejar el alcohol? Y te dice no. Una persona que está a 5 minutos de convertirse en diabético, es un prediabético, que le encanta comer dulces, panes y todas las cosas cargadas con azúcar, y le dices: ¿estás dispuesta a renunciar a los dulces, a los postres y a los panes? Y te dice no. Ahora, en el mundo terapéutico, Miguel te dice: antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a la ganancia o beneficio que obtiene con su trastorno emocional. ¿Y a qué te refieres con eso? Mira, la mejor manera de entender esto es con algún ejemplo. Te voy a platicar el caso de un paciente chileno. Esta persona desde muy niño empezó a trabajar, no conoció a su papá, sus abuelos y su mamá pues se hicieron cargo de él, así que sintió la obligación de trabajar para ayudarlos desde muy joven. Empezó a trabajar en el ramo de electrodomésticos, entendió bien el negocio, una persona inteligente, puso su propia tienda, le empezó a ir muy bien económicamente, se hizo cargo de sus abuelos, se hizo cargo de su mamá, se casó, se dedicó básicamente a trabajar, a trabajar, a trabajar. Su primer matrimonio fracasó porque no le dedicaba tiempo al matrimonio, solamente al trabajo, a la tienda, a los negocios. Se volvió a casar y siguió en el mismo plan de trabajo, trabajo, trabajo para los demás. Como a los 60 años empezó a tener un problema serio de depresión y empezó a tomar terapia por internet. Durante las primeras semanas todo iba bien. Él hacía las terapias como se le indicaban y había una notable mejoría. Él estaba muy contento. La gente a su alrededor igual. No les dije que con este asunto de la depresión, pues obviamente sus hijos tuvieron que hacerse cargo del negocio. Entonces resulta que ahora, en lugar de él hacerse cargo de todos los demás se hacían cargo de él, no solamente del negocio, de sus ingresos, de su sustento, sino también de su salud, porque la que se puso en contacto conmigo fue su esposa, no él. En fin, la mejoría ahí estaba y era notoria, como ya les dije. De repente empezó a cambiar las fechas de las citas, unas sí, otras no. Y una de las últimas citas que tuvimos, yo le pregunté que qué estaba pasando. Y me dijo que aunque se sentía bien, pero no estaba haciendo las terapias como habíamos acordado en el tratamiento. Le pregunté por qué, me dijo que porque había estado viajando y que en los hoteles donde llegaba a veces era difícil tener acceso a internet y no podía conectarse a la plataforma Terapeuta en Casa para hacer sus terapias. Lo cual me llamó la atención porque, por lo que entendí, andaba en centros vacacionales de los buenos, de los caritos. Entonces generalmente hay muy buen internet. La historia fue que su hijo, con el afán de ayudarlo a salir de la depresión y viendo que ya estaba mejorando, pues lo invitó a compartir las vacaciones con él. Él tomó, creo que un mes de vacaciones que ya le tocaban y se fue a ciertos centros vacacionales con la esposa, los hijos y todo muy bien. Y él estaba ahí siendo parte de esas vacaciones. Entonces le mencioné la frase de Hipócrates: si quieres curar a alguien, esa persona tiene que estar dispuesta a renunciar a aquello que lo enfermó. Y como digo yo,
Si quieres sanar, tienes que estar dispuesto a renunciar a las ganancias que produce el trastorno emocional. Se me quedó viendo con cara de, oye, ¿qué te pasa? Claro que quiero sanar. ¿Cuál ganancia? Este problema que tengo son puras pérdidas. Y entonces le pregunté, si no hubiera sido por la depresión, ¿dónde estarías ahora en este momento? ¿Ahí tomando las vacaciones con tus nietos? Se me quedó viendo y me dijo, no. ¿Y dónde estarías? En la tienda. ¿Haciendo qué? Trabajando. ¿Para quién? Para mi familia. ¿Y tu familia se ocuparía de ti? No, nunca se ocupaban de mí. ¿Y te invitarían a vacaciones? No, nunca me invitaban a sus vacaciones. ¿Ya lo ves? Hay una gran ganancia en esta situación, en este trastorno emocional. Así que tienes que tener claro, si tú estás dispuesto a renunciar a la ganancia que obtienes con este trastorno emocional o con esta enfermedad. ¿Así o más claro? ¿Y qué me recomiendas para que no me pase esto? Lo que te recomiendo es lo siguiente. Identifica cuál es la ganancia que obtienes con tu trastorno emocional. Toma conciencia de que si dejas de tener esa ganancia, se convierte en pérdida. Y aquí te voy a hablar de mi situación personal cuando yo sufrí un infarto cerebral. En agosto de 2021 sufrí un infarto cerebral. Salí del hospital hemipléjico, con medio cuerpo paralizado, en silla de ruedas y con serias limitaciones. Para mover esta mano la tenía que cargar con la otra. Esta pierna básicamente no la podía utilizar. Mi párpado estaba caído, me costaba mucho trabajo abrir este ojo. Mi boca estaba torcida, me costaba mucho trabajo hablar con claridad, entre otras muchas cosas. Y mi familia se volcó a mi alrededor para cuidarme, para tenerme bien, cómodo, consentido, al grado de que pues, no podía ir al baño solo, así que me acompañaba alguien al baño. A la hora del baño, pues mi esposa me ayudaba a bañarme, o mejor dicho, me bañaba. Y de repente pasaron 1 o 2 semanas y yo sentado a veces en mi silla de ruedas, a veces en la cama o en algún otro lugar, con un control remoto, porque esta mano sí me funcionaba bien, cambiando canales. Ya no tenía que pelear por el control remoto. Ahora sí podía ver todos los canales que yo quisiera sin que nadie me dijera, ay, es que eso me fastidia, o es la hora que quiero ver mi novela o cualquier cosa. No, yo tenía el control. Tenía hambre, pedía comida, me la traían, etcétera, etcétera, etcétera. De repente, como a las 2 semanas, te repito, me empecé a dar cuenta que me estaba sintiendo demasiado cómodo en esa situación. Y me cuestioné y dije, si sigo disfrutando de las ventajas de este problema de salud o de esta incapacidad o discapacidad, dentro de un año voy a seguir en mi silla de ruedas cambiando canales. Así que dejé todo eso y empecé a hacer todo lo que no podía hacer. Mi familia obviamente se preocupó diciendo, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Y mi respuesta era, si hago solo lo que puedo hacer, voy a seguir en la silla de ruedas. Tengo que hacer lo que no puedo hacer. Y entonces ir al baño solo, bañarme solo, empezar a salir a caminar, aunque tenía yo a alguien que me cuidaba para que yo no me cayera, en fin. A los 2 meses yo ya estaba dando terapias con algunas personas que tenía la confianza de que entendieran el problema que yo tenía. A los 3 meses yo ya estaba dando clases en línea en la universidad, ¿ok? Porque decidí renunciar a toda esa ganancia que yo obtenía real con la enfermedad. Pero también quiero decirte que tú tienes derecho a tomar la decisión que tú quieras. Pero si quieres sanar, tienes que tomar la decisión de perder la ganancia que siempre, en verdad te lo digo, siempre genera la enfermedad, aunque no parezca. Para dejar esto más claro, te quiero comentar lo siguiente. A veces se usa la enfermedad como trinchera. ¿A qué me refiero? Si el trastorno emocional te discapacita, hazte esta pregunta. ¿Qué se le puede exigir a un discapacitado?
Y te voy a dar dos ejemplos. En mi época de profesor universitario, era algo impresionante. Una secretaria que de repente en algún momento dado se le diagnosticó depresión. Y todo lo que se le daba se ponía a llorar cuando le dabas algún trabajo, lo hacía mal, de tal manera que en la escuela, en la universidad, se le empezó como que a crear un sitio, una zona de confort, y al poco tiempo nada más tenía un pequeño escritorio a la entrada de la puerta de una de las áreas administrativas, y nada más estaba sentada todo el día, tal vez hojeando una revista y diciendo buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y así se pasó 15 años en ese lugar sin que le cargaran ninguna actividad, ninguna responsabilidad hasta que se jubiló. Otro ejemplo muy frecuente es el de una persona neurótica que utiliza la neurosis para infundir miedo a los demás y así sentirse protegido. Imagínate esa persona que es la herramienta que tiene para, según él y sin darse cuenta de manera inconsciente, poder vivir en la vida y controlar lo que pasa afuera infundiendo miedo. Imagínate que renunciara a esa herramienta. ¿Qué le queda? ¿Ok? Entonces, el trastorno emocional pues es una trinchera que usamos para mantenernos aislados de la realidad y protegernos de amenazas que mi mente percibe que están allá afuera. Entonces, esa trinchera, ese agujero en el que estoy metido, esa es la ganancia. Evita que yo me haga responsable de mí, de mis ingresos, de mi economía, de mi familia, de mi trabajo, de mi vida. En resumen, quiero decirte lo siguiente. Toma conciencia de la ganancia que te produce el trastorno emocional. Después, acepta que al renunciar, esa ganancia se va a convertir en pérdida. Toma en cuenta que al inconsciente nunca le gusta perder. Decide si tú estás dispuesto a perder la ganancia que obtienes con la enfermedad o el trastorno emocional. Te repito que tú tienes todo el derecho a tomar la decisión que esté bien para ti. Y si decidiste pagar el precio por sanar, entonces pon manos a la obra ahora mismo. Si este video te gustó, recuerda compartirlo, darle me gusta y dejarnos tus comentarios y suscribirte. También te recomiendo esta plática donde te ayudo para poder tomar decisiones difíciles. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos pronto.